La pregunta es, yo porque no entiendo. Ella inició el divorcio y se va a divorciar de mí. ¿Yo quedo casado con ella o es para los dos? Porque si es para los dos sería un golazo, así yo no tengo que iniciar ningún trámite. Si ella lo inicia, nos divorciamos los dos. No o yo entendía después me tengo que nada. divorciar de ella. Señor. Bueno, sí, pero eso es una duda que es una consulta muy habitual. ¿Sí, de verdad? Sí, tal cual, porque por ahí lo que se genera la duda es que una vez que sale la sentencia de divorcio, Sí, hay que inscribir esa sentencia en el registro civil. sí. Primero para que tome publicidad, ¿no? Y después también para que esa persona pueda recuperar su aptitud nupcial, es decir, pueda contraer nuevas nupcias. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde se genera esta confusión, que por ahí las personas lo preguntan, ¿no? Dice, bueno, pero si yo inscribo el divorcio, ¿me divorcio yo solo y la otra persona sigue casada? No, vamos a aclarar. El divorcio, una vez que sale la sentencia, es para ambos cónyuges. Ujú. Se disuelve el vínculo matrimonial. Luego hay que hacer otro trámite que es inscribir esa sentencia en el registro civil y se hace una anotación marginal en el acta de matrimonio, ¿no? Claro. Dando constancia de esa situación. Bueno, a ver, Sí. una pareja que decide separarse, divorciarse, sería la... Sí, a ver, porque es una cosa es la separación de hecho, que es cuando Sí. las personas dejan de convivir bajo el mismo techo, que bueno, sucede, habitualmente se separan Ujú. y a veces transcurren meses, años en hacerse el divorcio. Claro. A ver, Y en el medio pasaron muchas cosas, ¿no? ¿vos recomendás hacer el divorcio o no hacerlo? No, hay que Sí, hacerlo. hay que hacerlo, para- Sí, no convivís más con esa persona, sí, si ya no tenés un proyecto Porque de viste vida que en hay común. gente que dice, no, es un dolor de cabeza, seguimos así, si total, ponele hasta que yo quiera casarme otra vez, ¿no? Suponete. No, sí. Debe haber de todo. No, por supuesto, ese pensamiento Claro. muchas personas pasa, ¿no? Cada pareja es un mundo, pero bueno, lo aconsejable es que si vos ya no vivís más con esa persona, ya no tenés un proyecto de vida en común, Claro. lo ideal es hacer el divorcio para resolver todos los efectos del divorcio, porque el divorcio no solo es, bueno, dejo de convivir y ya, no, hay un montón de consecuencias que se generan a partir de la disolución de ese vínculo, ¿no? Consecuencias en el ámbito patrimonial, si hay bienes, si hay un comercio en conjunto, Claro. era de los cónyuges, hijos menores. ¿Cada uno tiene que tener un abogado o pueden tener uno en común en el caso de que estén de acuerdo? No, lo recomendable es que cada uno tenga su abogado y sobre todo si hay hijos menores de edad, sí, Ok. ahí es obligatorio que cada uno tenga su abogado. Sí. Bien. Sí, porque cuando uno inicia el divorcio, que es por vía judicial, y esto hay que aclararlo, que es un proceso judicial, junto con esa solicitud hay que presentar una propuesta de convenio regulador. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, si es de forma unilateral, que lo solicita uno de los cónyuges, en esa propuesta de convenio regulador va a tener que decir o aclarar cómo se van a distribuir los bienes, si hay que reclamar compensación económica o no, si hay hijos menores, bueno, se va a tener que aclarar el tema de la cuota alimentaria, el régimen de comunicación, la atribución de la vivienda familiar, quién se va a quedar viviendo en esa vivienda. ¿Todo eso es necesario hacerlo en el mismo proceso y previo a una sentencia? Sí, es obligatorio, Ajá. junto con la solicitud de divorcio, en la misma demanda se hace esa propuesta de convenio regulador, es un requisito obligatorio. De Ok. eso se va a dar traslado a la otra parte y la otra parte puede estar de acuerdo o no con esa propuesta. Claro. Si no está de acuerdo, bueno, se presentará con su patrocinio letrado y va a formular su propuesta. Bien. Si no llegan a un acuerdo, se va a fijar una audiencia. En esa audiencia, bueno, se van a tratar esas cuestiones. Si llegan a un acuerdo, se hace el acta de ese acuerdo, se homologa y se sale la sentencia de divorcio. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Claro. El divorcio va a salir igual. Si no hay acuerdo, el divorcio va a salir igual, se va a dictar esa sentencia y luego van a tener que seguir por las vías correspondientes tratando esos temas que quedaron pendientes, ya sea alimentos, régimen de comunicación,
división de bienes. Ok, pero la sentencia de divorcio en sí sale. Sí, es como ¿viste? Sale o sale. Claro. Por más que el otro esté de acuerdo, sale o sale. Sale. Sí, Okay. sí, la sentencia sí sale. ¿Y en igual. cuánto tiempo más o menos, no sé, un mínimo y un máximo, estimativo? Es bastante rápido, depende por ahí también del juzgado, de la cantidad de trabajo que haya en ese juzgado, pero por lo general, si se logra notificar a la otra parte medianamente rápido, en 2 meses, 3. Ah, es rapidísimo. Sí. Bien, Sí, es rápido. está bien. ¿Y qué otras preguntas te hace la gente? Y bueno, muchas veces te preguntan si tienen que explicar el por qué se quieren divorciar. Ajá. Y bueno, hoy en día, a partir de la reforma, bueno, ya hace bastante, en 2015 que se reformó el Código Civil, ya el divorcio es incausado, es decir, no hay que explicar los motivos por los cuales uno se quiere divorciar. Claro, porque antes por ahí había que decir la causa, porque Claro. no fue infiel, porque esto, porque y es una situación un poco y incómoda. Es muy incómodo, es Sí. vergonzoso tener que exponer cuestiones íntimas. Sí. La verdad que no. Con la reforma, obviamente, eso ya desapareció y no es necesario explicar los motivos, sino simplemente explicar, bueno, que en tal fecha se contrajo un matrimonio, que de esa unión nacieron hijos, si es el caso, y bueno, se explica un poco esa situación y después que por motivos que hacían imposible la vida en común, bueno, decidieron Claro. separarse. Bien. Y ahí se solicita la disolución del vínculo. El tema del abandono de hogar, Ajá. que también esto va relacionado con la pregunta que me hacías de las causas o del motivo. Muchas veces lo escucho, que van a la oficina y me dicen, pero él hizo o ella hizo abandono de hogar. Bueno, no importa. Claro. Acá ¿A no qué se es- considera abandono de hogar en sí? Claro, hoy en día la figura ya no está. Ah, ok. Eso se derogó con el nuevo código. Entonces, yo creo que también ha quedado en el inconsciente, ¿no?, de la sociedad el viejo código, que bueno, Claro. hoy en día ya no está vigente, pero bueno, las personas por ahí más grandes sí lo tienen presente. En cuanto al monto de la cuota, ¿hay bueno. algo mínimo con valores actuales, no? Sí, en realidad la ley no fija un porcentaje o un monto de cuánto tiene que ser la cuota alimentaria. Sí establece el código que tiene que ser en virtud de las necesidades del menor y de la capacidad económica de los progenitores. Claro. Y que ambos progenitores tienen la obligación, ¿no es cierto?, y el deber Claro. de mantener a sus hijos. Se usa por lo general establecer si el progenitor que tiene que pagar la cuota alimentaria tiene un sueldo, un trabajo formal y tiene un sueldo, un recibo de sueldo, se suele establecer un porcentaje de ese recibo de sueldo. Ok. ¿Sí? Cosa de que se va a ir actualizando. Y eso se descuenta automáticamente. Sí, eso se descuenta automáticamente, se libra un oficio al empleador para que el empleador retenga ese porcentaje todos los meses y lo deposite en la cuenta judicial. Bien. ¿Sí? O sea que si ese trabajador realiza horas extras, bueno, eso también va a ser, se va a ver reflejado en lo que es la cuota alimentaria. La mayoría de los trabajadores, como sabemos, trabajan en la informalidad. Sí. Es decir, en un trabajo que no está registrado y no tienen un salario. En esas situaciones, y se ve a menudo en el juzgado, y lo digo por experiencia, donde los progenitores, por lo general, estadísticamente son los padres a los que se le reclama la cuota alimentaria, pero puede también ser a la madre, eso depende de quién tiene el cuidado. Pero bueno, estadísticamente siempre es la madre, ¿no? Y pasa, con respecto a este progenitor que trabaja en la informalidad, y es difícil, es muy difícil, Laura, ahí en esos casos, porque ellos manifiestan no tener un trabajo formal, y bueno, y es difícil a veces demostrar cuál es su verdadera capacidad económica. Y por lo general, si no tienen bienes a su nombre, entonces aún más difícil establecer ahí. Pero por lo general se usa lo que es el salario mínimo vital y móvil, que se puede usar como referencia y establecer un porcentaje sobre ese salario. También está el índice de crianza, que es un índice que publica el INDEC y establece cuánto es lo que necesita un niño, niña o adolescente para su cuota alimentaria. Y eso va a depender también, establece según la edad, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tengo ahora muy presente cuáles son los montos, pero
supongamos para niños que van entre 6 a 12 años, establece un monto determinado. A veces se utiliza eso para fijar la cuota. El problema no sería tanto el mecanismo que se utiliza para fijar la cuota, sino cuando el progenitor que trabaja en la informalidad no cumple. Claro. Ahí tenemos un problema serio. Y hay muchos casos de este tipo, donde el trabajador, digamos, el progenitor no tiene trabajo formal y bueno, y entonces llegamos a una sentencia donde se lo condena a pagar la cuota alimentaria, no lo hace, y cuando iniciás la ejecución te encontrás con que no tiene sueldo para poder embargar, no tiene bienes. ¿Y en ese caso? Bueno, en ese caso muchas veces se recurre a los abuelos. La ley permite reclamar una cuota alimentaria en forma subsidiaria a los abuelos. A veces los abuelos lo único que tienen también es una jubilación mínima, y la verdad que se les complica. Todos sabemos la situación económica en la que se encuentra el país, lo que cobra un jubilado, la mínima. Sí. Y bueno, y también esto se hace muchas veces a modo de sancionar, se piden algunas medidas al juzgado, que pueden ser, una de ellas es la inscripción en el registro de deudores morosos alimentarios, que hay uno a nivel provincial y otro a nivel municipal. Esta inscripción se hace por un plazo de 5 años, y esta persona no va a poder, por ejemplo, renovar la licencia de conducir. Bueno, eso está bueno, o sea, que se lo penalice de alguna manera, ¿no? Claro, establecer algunas sanciones. Una es esa, después otros hay algunos fallos donde se han establecido otras sanciones, como por ejemplo si el progenitor juega al fútbol, prohibirle el ingreso a la cancha. Sí, esas cosas me encantan. Yo creo que hay que empezar a aplicar este tipo de sanciones, porque es un deber, no solo un deber legal, ¿no?, sino también un deber moral. Una vez que, digamos, sale la sentencia que establece la cuota alimentaria o alimentos provisorios, porque a veces mientras sabemos que el juicio es largo, entonces mientras se desarrolla todo el procedimiento, se puede pedir al juez que fije una cuota provisoria. Sí. ¿No es cierto? Bueno, esa cuota provisoria la tiene que cumplir, y a veces no la cumplen tampoco. Así que bueno, si no cumple con esos alimentos que se establecieron de forma provisoria, también se puede ordenar la inscripción en este registro de deudores morosos, y no, la inscripción es inmediata. Ajá. Sí, es muy fácil, se libra un oficio y enseguida... Eso igual lo hacen los abogados también. Sí, se hace todo por vía judicial. ¿Y en qué momento puedo hacer esa denuncia? O sea, ¿tiene que incumplir cuántos meses o ya no paga uno y lo puedo...? Sí, obviamente. Si no paga una cuota, ya podés pedir la inscripción, ¿sí? Sí, y otro tema re importante es el tema del régimen de visitas, que después sea efectivamente cumplido. Sí. ¿No? Sí. Porque a veces se establece... y se dan casos en que los nenes están esperando que llegue el papá y el papá no llega. Sí, pasa muchísimo. O dicen, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo hoy otro, no puedo. no puedo. A ver si pasa algo, nos puede pasar a todos, ¿no? Es se me complicó, es distinto. Sí. El problema es cuando es algo continuo. Sí. Por lo general, lo que se suele establecer en los acuerdos es que si uno de los dos no puede cumplir, es que avise con la antelación suficiente para que el otro progenitor se pueda organizar, porque a veces es cuestión de que uno tiene que ir a trabajar y necesita que el otro papá o mamá lo cuide al nene. O es el horario de salida del colegio y también. Yo pensaba que ibas vos y se complica la vida. Acá no hay tanto problema, pero imagínate en una ciudad grande no llegás. Sí, por supuesto. Bueno, en esos casos también se puede denunciar el incumplimiento en el expediente y bueno, se pueden tomar las medidas que sean necesarias. Sí. ¿Qué es exactamente la compensación económica? Bueno, la compensación económica es cuando a raíz del divorcio se genera un desequilibrio económico a una de las partes. Es decir, a ver, para traducirlo y hablarlo más fácil, sería cuando uno de los cónyuges se encuentra en una situación económicamente peor de la que se encontraba antes de divorciarse. Por lo general, también estadísticamente volvemos al tema, ¿no?, de las mujeres. Por lo general son las mujeres porque es
quien se dedica por ahí más al cuidado de los hijos, a la crianza, a la educación, Sí. y bueno, posterga quizás su carrera laboral o profesional o su proyecto de iniciar alguna actividad comercial para cuidar a sus hijos o dedicarse a la casa. Entonces esta situación, de repente, cuando se produce el divorcio, se encuentra que, claro, muchos años de su vida lo dedicó a la casa, a los hijos, y no tiene forma de poder insertarse en el mundo laboral. Y sí, y Es aparte muy también difícil. esto va ligado de la mano Sí. de si no trabajaste, tampoco tenés los aportes previsionales. Sí, Y no vas a poder quizás el día de mañana acceder a una jubilación. Claro. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Claro, en ese ¿Cómo caso, se pide? Junto con la solicitud de divorcio, se puede pedir esta compensación económica, que puede ser una suma de dinero determinada, puede ser a pagar en cuotas, también puede ser, por ejemplo, el uso de un bien. No sé, que por ejemplo esa persona, ese cónyuge que está en una situación, digamos, desventajosa con respecto al otro, puede quedarse utilizando la vivienda conyugal por determinado periodo de tiempo, Ok. ¿no? O quedarse con, no sé, algún vehículo que era un bien de la sociedad ganancial. Así que bueno, y si no hay acuerdo, una vez que se dicta la sentencia de divorcio, la persona que quiere reclamar esa compensación económica tiene un plazo de 6 meses para hacerlo. Entonces, por eso la importancia de estar asesorado. Por eso hay que porque estar bien asesorado. si sí. vos transcurre esos 6 meses y no lo reclamás, ese derecho que tenías a reclamar ya lo perdiste. Claro. Yo sé que a veces hoy en día un divorcio es costoso, pero también está la opción de poder recurrir a las defensorías, ¿sí? Que son, digamos, ir al juzgado y pedir un defensor oficial para aquellas personas que no pueden hacerse cargo de esos costos. Te asignan un defensor. Gratuitamente. Sí, es gratuito, ellos te van a Ok. pedir una serie de documentación para evaluar tu situación económica y si es el caso te van a designar un defensor oficial. Bien. Esto es para cualquier tipo de reclamo igual, no solo para divorcios. No te pregunté qué Sí. papeles se necesitan para iniciar el trámite de Ahí divorcio. está. Sí, Eso había quedado pendiente, es muy importante. Sí, muy importante. Bueno, para iniciar el divorcio se necesita, en primer lugar, el acta de matrimonio, Ujú. que si no la tienen, porque a veces, bueno, Sí. pasa, que si no la tienen se pide en el registro civil o por la página web. Sí. Sí, ahora También. se pide online, así que es bastante Sí, fácil. se pide online. Si hay menores de edad, certificado de nacimiento. Ujú. Si hay bienes, bueno, habrá que presentar copia, si son bienes inmuebles, copia de las escrituras, si son vehículos, bueno, se tendrá que presentar bueno, el informe del registro automotor. Así que, bueno, y nada más que eso. Solo eso. Sí, ya si no sabes dónde se domicilia, si no tenés el domicilio, que puede pasar, quizás podés conseguir el número de teléfono Ajá. y se puede notificar por WhatsApp. Ah, ¿sí? Sí, podés notificar por WhatsApp. Algunos juzgados han ordenado también la notificación por Facebook, por el Messenger. Ah, mira. Sí, y bueno, y si no, por edictos. ¿Y cuándo se considera como válido? ¿Cuando lo leen? O sea, ¿viste que aparece como leído? Y sí, claro, cuando ¿O aparece- solamente por el hecho de haberlo recibido? No, cuando lo lee, sí, cuando Cuando lo parece lee. que fue leído, sí. Pero bueno, no todos los juzgados lo habilitan, Claro. sí. Pero por WhatsApp sí, es muy común. También la demanda por alimentos muchas veces se notifica por WhatsApp. Porque bueno, también pasa esto, que no se sabe dónde se domicilia, o el otro no quiere ser encontrado tampoco, y entonces Claro. no hay registros, Sí, pasa de todo. y se notifica por teléfono. Sí, y bueno, el juzgado se comunica, o el tribunal se comunica, y manda por WhatsApp la documental. ¿Al Sí, trabajo bastante se bien. puede también notificar? Sí. Sí, ahí- sé dónde trabaja, por Sí. ejemplo, pero no sé dónde vive. Sí, también se puede notificar. Ah, Sí. mirá. Sí, más en el tema de alimentos, donde hay menores de edad involucrados, sí, la notificación debe ser de la manera más fácil y rápida posible. Liquidación de los bienes. Liquidación de sí, bienes. sí. Y si no, bueno, se tiene que resolver por la vía judicial y lo va Ajá. a terminar resolviendo el juez cuando dicte la sentencia. Claro. Mm. ¿Después de cuántos años? Sí, La sí. justicia ahí se toma mucho. Sí, mucho porque hay que tiempo. evaluar muchas cuestiones, depende de lo que se plantea, ¿no?